¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas en el Señor? Quien es Hernanda Bimota, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Una vez más nos encontramos en este espacio eterno para compartir la palabra de Dios, para poder unirnos en un devocional basado en la eterna, en la sabia y transparente palabra del Señor. Son tiempos difíciles los que vivimos, ¿no? Bien. Usted sabe que muchas veces vemos las cosas como si fueran buenas. Pero hay una gran diferencia entre lo que es bueno y entre lo que es correcto. Y un claro ejemplo de una persona a seguir es Jesucristo. Él fue un hombre bueno, fue un hombre correcto, un hombre santo. Y en todo sentido. Pero él hizo una aclaración. Porque se acercó uno y le dijo, maestro bueno. Y él le preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Y lo que él estaba haciendo era una diferencia entre lo que es santo, eterno, es correcto, y un aspecto humano que no siempre lo bueno de la humanidad es lo correcto. Esa es la gran diferencia que él quería marcar. En la temporada que vivimos existen muchos problemas por el gran desequilibrio que vive la humanidad. ¿Y alguna vez usted se preguntó cuándo empezaron los problemas en la humanidad? ¿Cuál fue el primer problema que tuvo el ser humano en esta tierra? Bueno, la respuesta está, como lo dije en mensajes anteriores, que para entender esto hay que volver al principio. Ya Cristo Jesús es la palabra, es el verbo conjugado a su máxima expresión, Él es el principio, y si no nos volvemos a Él, jamás vamos a comprender qué es bueno, qué es correcto, y cuándo comenzaron los problemas de la humanidad. Todo problema tiene una raíz, todo problema tiene un génesis. Y casualmente el génesis es donde aparece el primer problema que enfrenta la humanidad. Sé que son tiempos difíciles, los cuales vivimos, y a veces no sabemos qué decisión tenemos que tomar. Y a veces esa decisión que tenemos que tomar parece buena, pero quizás no es la correcta, y nos invade apresurarnos y no esperar en la sabia decisión de Dios, en el consejo sabio de Dios, escuchar la voz de Dios y esperar el tiempo correcto, el tiempo kairos, el tiempo que Dios tiene ya estipulado con forma de cronos para darle solución a nuestros problemas, para darle rienda suelta a aquello que pedimos, y quizás parece que pedimos bien, pero no hemos pedido correctamente. Usted sabe que en el comienzo Dios tomó al hombre y lo puso en el Edén, y allí plantó un jardín y mandó que cuidase. Y en el Edén habían dos árboles, un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y otro árbol que era el árbol de la vida. Los dos daban frutos, pero uno era el fruto correcto y el otro fruto que a la vista del ser humano parecía bueno, no era correcto. Allí empezó el primer problema de la humanidad, que fue el ser humano prestar el oído a aquel que no le tenía que prestar el oído. Y escuchó una voz que plantó una duda y desenfocó al hombre de lo que realmente era concreto y de lo que él tenía que hacer. El hombre y la mujer, la varona, solo tenían que escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios, porque Dios le había dado un fruto que no solo se veía bueno a la vista, sino también era el fruto correcto, el fruto del árbol de la vida, y que era para vida eterna. Sin embargo, vieron un fruto que parecía bueno a la vista y comieron de él y cayeron en pecado. Y Dios le había advertido, diciéndole que el día
que comieren de ese fruto, ciertamente moriráis. Usted sabe que para hacer las cosas bien y correctas, y para alejarnos de aquellas cosas que parecen buenas y quizás son incorrectas en el fondo, debemos estar atentos a la voz de Dios. Usted sabe que yo tengo un dicho que dice que muchas verdades pequeñas, aisladas, parecen mentiras, pero todas juntas hacen una gran verdad. Como así también muchas pequeñas mentiras aisladas parecen verdades, pero todas ellas juntas hacen una gran mentira. Y ahí estaba el árbol de la vida, y ahí estaba también, por otro lado, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Uno era el fruto correcto, el otro, por más de que parecía bueno, no era el fruto correcto. Y esto llevó a la humanidad a grandes problemas. ¿Y cómo solucionamos esos problemas? Bueno, los consejos para vivir en tiempos difíciles donde hay muchos problemas son no prestar el oído a la persona equivocada, sino buscar siempre la sabia guía a través de la dulce voz de Dios. Usted esté listo o no, bajo la tempestad o no, tendrá que mostrar su potencial, porque usted es imagen y semejanza del Dios eterno. Siempre hay un propósito detrás del dolor, pero quédese tranquilo que detrás de ello está Dios. Siempre dar gracias como un ejercicio diario para estar afinado a la voz de Dios. Estar dispuesto a crecer con la prueba que Dios permita que usted atraviese y confiar siempre en el proceso. Al enfrentar problemas podemos sentirnos cansados, pero donde mis fuerzas se terminan, comienzan las de Dios. Aunque te quedes sin fuerza, aunque te sientas que se terminan, no cedas porque allí comienzan las fuerzas de Dios. Él nos fortalece. Mi consejo es: extiende tu mano y toma del fruto del árbol de la vida, que es imagen de Cristo Jesús. Pide bien, pide correctamente, ser nutrido por el fruto del Espíritu Santo. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.